Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa de Apologética. La verdad los hará libre. Hoy día estamos con ustedes Adrián Castro desde la Isla del Encanto. y Roquel Cárdenas desde Panamá y estamos felices de estar nuevamente con ustedes con un tema que seguro va a ser de gran interés, porque yo me atrevería a decir que junto con el tema de las imágenes es uno de los temas más cuestionado, debatido y diría yo atacado hacia nosotros los católicos, que es la intercesión de los santos. Adrián. Así mismo es, y como siempre decimos en cada una de las programaciones que hemos compartido a través de este tiempo, saquen el lápiz y libreta, oídos pendientes a toda la información que vamos a estar aquí compartiendo con ustedes para que anoten, porque siempre damos referencia, damos unas pinceladas, pero está de ustedes en sus hogares que profundicen, que oren y que saquen sus conclusiones, porque aquí nosotros simplemente proponemos nuestra fe, en ningún momento la imponemos. Así que, como siempre, esperamos que sea de bendición la transmisión para todos. Bueno, vamos a empezar hablando del término interceder y hacemos la primera aclaración. Recuerden que intersección es el cruce de las calles. Intercesión es lo que nosotros vamos a hablar, para que no vayan a pensar que estamos hablando de la intersección de los santos, porque entonces estaríamos hablando de una calle probablemente que se llama así, sino es la intercesión. Entonces, cuando vamos a la Real Academia de la Lengua, la palabra intercesión se refiere a pedir en favor de alguien un bien o que lo libere de un mal. Los católicos generalmente llamamos santos a aquellos hermanos nuestros que están ya en la presencia de Dios. Murieron, pasaron por lo que nosotros llamamos el juicio particular y están ahora mismo en presencia de Cristo. Estas personas es lo que nosotros llamamos santos en términos generales. Ahora, ¿qué ocurre? Hay un concepto que tenemos que aclarar. Nosotros creemos firmemente que la iglesia universal es el cuerpo de Cristo y que lo que nos une a todos es nuestra cabeza, que es Cristo. A eso nosotros le llamamos la comunión de los santos. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta comunión de los santos no se rompe con la muerte. Es decir, ¿qué me permite a mí que una persona que está al kilómetro de distancia, por ejemplo, como Adrián, de mí, me diga, oye hermano, ore por mí? Podrá alguien pensar, ¿qué puede hacer Roquel a tanta distancia? Bueno, puede orar. Y como somos un solo cuerpo, podemos intercambiar bienes espirituales, pero no por mi poder ni por mi virtud, sino por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en nuestra unión con Cristo podemos tener ese intercambio de bienes espirituales. Eso le llamamos nosotros interceder. ¿Qué ocurre? Como decíamos, en la iglesia nosotros no creemos que con la muerte se rompe la comunión de la iglesia. Por eso hablamos de que hay una iglesia peregrina o militante, que es la que está en la tierra, que hay una iglesia purgante, que es la que está en purificación, y que hay una iglesia triunfante, que es la que está en el cielo. Entonces nosotros, por esa comunión de los santos, podemos pedirle a Dios por nuestros hermanos que están en la iglesia purgante, ¿no? Y nosotros, a su vez, obviamente no podemos pedir por nuestros hermanos que están en la iglesia triunfante porque ya llegaron a la meta, no hay nada que pedirle, ya ellos tienen en plenitud. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Les pedimos a ellos que entonces nos auxilien a nosotros, que estamos en la iglesia militante o en la iglesia peregrina. Estamos peregrinando por este tiempo en la vida presente. Entonces, en un resumen apretado, esto básicamente es. Entonces, nuestras oraciones hacia estos hermanos, que siguen siendo nuestros hermanos, ya sea que estén en el purgatorio, que estén en el cielo, entonces son oraciones que hacemos unos por los otros en Cristo Jesús, por esa comunión. Ahora, específicamente hoy nos vamos a referir a la oración que hacemos nosotros a los hermanos que están en la iglesia triunfante, o los santos, como le llamamos nosotros. Y eso lo recoge, por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 956, que voy a leer, Adrián, a la letra. Dice así: por el hecho de que los habitantes del cielo están más íntimamente unidos con Cristo, consolida más firmemente a todos la Iglesia en la santidad. No dejan de interceder por nosotros ante el Padre. Presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres,
Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra. Su solicitud fraterna ayuda pues mucho a nuestra debilidad. Dios manifiesta a los hombres en forma viva su presencia y rostro en la vida de aquellos que, siendo hombres como nosotros, con mayor perfección, se transformaron en imagen de Cristo. Dicho de esta manera, hacemos esto como una introducción. Dicho sea de paso, Adrián, hace poco tuve el privilegio de ver una película que recomiendo que se llama Corazón de Padre, que habla, que es de Goya Production, que habla de San José. Me gustó mucho, la recomiendo a los que tengan la oportunidad. No sé si en los cines de sus países está, en el cine de mi país sí está, pero creo que vale la pena verla y precisamente habla de la intercesión de San José y cómo la intercesión de San José se da hoy día, como mucha gente no piensa que fue en el pasado, no, hoy día todavía San José con su intercesión sigue actuando en nosotros y en la iglesia. Adrián. Así como comenta hermano Roquel, yo puedo dar testimonio que San José hoy día sigue intercediendo y obrando para la gloria de Dios. O sea, de eso te puedo dar fe. En su momento hablaremos, ¿verdad? En privado y te comentaré unos testimonios muy bonitos para la gloria de Dios. Sea. Siguiendo con lo que bien ha expuesto el hermano Roquel, recapitulamos nuevamente lo que él comenta para beneficio de los hermanos, que esto no es una definición de un diccionario teológico, del catecismo, de un documento totalmente neutral que es la Real Academia Española, quienes dictan el lenguaje de nosotros, que es el castellano. Y claramente dice, y repito lo que dijo bien el hermano Roquel, que enseña la Real Academia Española, que es la palabra interceder, que no es otra cosa que hablar en favor de alguien para conseguirle un bien o librarlo de un mal. Si lo ponemos en el aspecto humano, nosotros podemos ver cuando vamos a un jurado que los acusados, ¿qué es lo que buscan? Un abogado, y el abogado habla en favor de ellos, ¿verdad? Pues de esa misma manera, cuando se habla de la intercesión de los santos, ellos están hablando en favor de nosotros para conseguirnos un bien o librarnos de un mal. ¿Y cómo lo hacen? Por los méritos de Cristo, quien dijo, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, se te concederá. Y es aquí donde entonces entra muchas veces lo que son las discrepancias con las personas que o no entienden o no aceptan esta creencia. Que por cierto, cuando el hermano Roquel hizo mención de los tres estados de la iglesia, que es una sola, que es peregrinante, purgante y la triunfante, que es la que estamos hablando hoy día, les recomendamos también de paso, si no tuvieron la oportunidad de ver nuestra transmisión anterior, que lo hagan para que puedan comprender un poco mejor este tema del cual estamos hablando hoy, que fue el tema del purgatorio, que fue el que hablamos anteriormente, donde van a entender un poco más lo que es el aspecto del estado de la iglesia purgante. Pero hoy vamos a enfocarnos en lo que es la iglesia triunfante, que son estas personas que ya están cara a cara con Dios y que por los méritos de Cristo pueden hablar en favor tuyo y mío para librarnos de un mal o para conseguirnos un bien. Como dije ahorita, cuando llega los encontronazos con los hermanos que sencillamente o no entienden o no aceptan la creencia de la intercesión de los santos, muchas veces vemos que vienen con la clásica, que cómo puede ser esto posible, si primera de Timoteo 2:5 dice que Dios es único y único también es el mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Pero sabemos que ahí está el detalle, esos méritos de Cristo son los que hacen merecedor de que se pueda hacer la intercesión. Que dicho sea de paso, el hecho de que Cristo sea el que haya muerto y resucitado por nosotros, no quiere decir que nadie más pueda interceder, porque ya dijimos que interceder no es otra cosa que hablar en favor de alguien para conseguirle un bien o librarlo de un mal. Más aún, por la misma palabra de Dios, podemos ver esta realidad que más que simplemente ser un decir, es un llamado que tenemos todos como cristianos. Y esto lo podemos ver cuando el mismo apóstol San Pablo, por ejemplo, en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 18, exhorta a que oren unos por otros, intercediendo por todos. Oren unos por otros, intercediendo por todos. Lo dice San Pablo en Efesios 6, 18. Entonces, como vemos, esto no es un capricho de la iglesia, sino que es un mandato, un llamado desde los tiempos apostólicos que se nos hace a que cada uno de nosotros oremos uno por otro, o sea, oremos por todos intercediendo.
que ya dijimos una vez más que interceder no es otra cosa que hablar en favor de alguien para librarlo de un mal o conseguirle un bien. Entonces, ¿qué indica esto? Sencillo, que todos estamos llamados a ser intercesores. Es un llamado que todos tenemos, incluso más adelante. El mismo apóstol Santiago, en línea con este mismo pasaje que hemos proclamado, dice lo siguiente, que la oración del justo tiene mucho poder, que la oración del justo tiene mucho poder. Entonces, por consiguiente, si nosotros que tanto fallamos podemos interceder los unos por los otros, ¿cuánto más nos pueden interceder aquellos que ya están cara a cara con nuestro Señor en el cielo? Eso es algo que tenemos que tomar en consideración y preguntarnos. Pero para no seguir revolcando mucho el avispero, le paso el turno al hermano Roquel para que sigamos abundando un poco más con referencia a este tema de la intercesión de los santos. Y mira, Adrián, yo quisiera comentarle, porque como dice muy bien Adrián, esto no es una charla magistral ni llevada adelante por teólogos ni nada, sino personas como usted y como yo, que somos simplemente católicos y que estamos tratando de transmitir lo que enseña la iglesia desde nuestra experiencia. Fíjese qué interesante que cuando yo he tenido la oportunidad de dialogar con algunas personas sobre este tema, una de las cosas que me cuestionan es, ¿por qué los católicos ustedes dicen que ustedes siguen o imitan a los santos? Si los santos son hombres pecadores, hombres, entonces ustedes lo que deben buscar es imitar a Cristo Jesús. Entonces, que como que estamos pecando y ofendiendo a Cristo, tratando o buscando imitar a otro ser humano. Entonces, lo que yo empiezo explicándole es decirle que efectivamente sabemos que Jesucristo es nuestro máximo modelo y que efectivamente es un modelo perfectísimo y que sin embargo muchos de nosotros que somos personas muy imperfectas, si bien es cierto, procuramos siempre imitar a Cristo, a veces aprendemos como un hermano más adelantado del punto de vista espiritual, como hoy día o como en una época particular imitó a Cristo de manera perfecta. Entonces eso me da a mí una idea de qué cosas yo puedo hacer o debo hacer para imitar a Cristo. Entonces eso, al contrario de ofender a Dios, es algo muy bueno, porque al final lo que se quiere es que podamos nosotros alcanzar, eh, seguir las virtudes de Cristo. ¿Por qué aclaro esto? Porque efectivamente algunos podrán caer en ese error. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y en qué se fundamenta usted, hermano, en decir eso? Bueno, sencillamente de que la Escritura nos lo dice. Y el gran apóstol de los gentiles se atrevió a decirnos que había que imitarlo a él para imitar a Cristo. Mira la recomendación que hace San Pablo en Filipenses 3:17. Hermanos, sigan mi ejemplo y pongan la mirada en los que siguen el ejemplo que yo les doy. Entonces, miren la recomendación. Entonces ya San Pablo está diciendo que para una forma de ayudar a los corintios, perdón, a los filipenses a imitar a Dios es imitarlo a él. Y en 1 Corintios 11:1 dice, siga mi ejemplo como yo sigo el de Cristo. Es más claro que el agua. Ya, si San Pablo en vida nos habló de que podíamos efectivamente imitar a Cristo, imitando a las personas que fueron perfectos en ese servicio de Cristo, entonces la Biblia lo ampara y es importante. Entonces, por eso nosotros decimos que imitando a la Virgen María, sus virtudes, nosotros nos acercamos cada vez más a Jesucristo y con eso no estamos ofendiendo la grandeza de Cristo, ni estamos diciendo que no buscamos imitarle a Él, sino que es un método que la misma Escritura nos enseña. Adrián. Asimismo, hermano Roquel, a veces los hermanos cuando se le habla, ¿verdad? Específicamente de la intercesión de María, que como tú dices, tienden a veces a rasgarse las vestiduras. Para poder entender esto de la intercesión de María, es sencillo, tenemos que ir a las mismas sagradas escrituras, ya desde el antiguo pacto lo podemos ver, que los que están en el cielo, junto a Dios, pueden escuchar nuestras súplicas y pueden ayudarnos con su oración, que eso es algo que la gente tiene que tener claro y lo vamos a comprobar por medio de la información que vamos a estar proveyendo. Miren, para que los hermanos tengan en cuenta, Hebreos 1:14, anoten por ahí en sus hogares. Hebreos 1:14
nos deja ver cómo los ángeles, para que vayan viendo, son seres espirituales que están en el cielo, ellos pueden interceder en favor de nosotros. Que interceder, repetimos, no es otra cosa que hablar en favor de alguien para conseguirle un bien o librarlo de un mal. Miren Hebreos 1:14 lo que nos dice sobre los ángeles. Espíritus servidores con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación. Incluso, mira si los ángeles están para servirnos y ayudarnos a conseguir la salvación, que los mismos ángeles en el Evangelio, según San Mateo capítulo 4, versículo 11, e incluso en la Pasión de Cristo, Lucas 22:43, estuvieron auxiliando a nuestro Señor Jesucristo. El Redentor de las almas, el perfecto, el que no necesitaba nada de nadie, los ángeles estaban sirviéndole para ayudarlos y consolarlos. Siendo Cristo perfecto, sin necesidad de nada, los mismos ángeles estaban ahí con él en todo momento, auxiliándolo, intercediendo en favor de Cristo mismo. Además, lo de la intercesión de los ángeles también, ¿verdad? Porque tenemos que dar cuenta que todos aquellos que están en el cielo pueden interceder por nosotros, y por eso estoy comenzando por los ángeles. En Zacarías 1:12 podemos ver que allí se indica que un ángel de Dios dice lo siguiente. Escuchen bien lo que dice un ángel de Dios en Zacarías 1:12. Oh Yahvé de los ejércitos, ¿hasta cuándo estarás sin compadecerte de Jerusalén y de la ciudad de Judá? Vemos claramente que estos seres celestiales pueden interceder perfectamente por nosotros. Así que estamos viendo claramente que todos aquellos que están en el cielo pueden interceder por nosotros. Ahora, ya me fui por los ángeles para que vean que esa intercesión es real, que si nosotros oramos a un ángel, no estamos haciendo nada de error, sino que estamos viendo cómo ellos pueden clamar en favor nuestro. Ahora, siguiendo la línea principal, que son la de los santos, la de las personas que han muerto y están en el cielo, que claramente el hermano Roger y yo hemos hablado de un principio que pueden intervenir ante Dios buscando nuestro bien. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 10, para que vean, donde nos van a hablar de los mártires que están en el cielo, interviniendo con sus ruegos para que Dios actúe en la tierra. Vean lo que dice Apocalipsis 6, del 9 al 10. Vi debajo del altar las almas de los que fueron degollados a causa de la palabra de Dios y de los testimonios que les correspondía dar. Se pusieron a gritar con voz muy fuerte: Santo y justo Señor, ¿hasta cuándo vas a esperar a hacer justicia y tomar venganza por nuestra sangre a los habitantes de la tierra? Esto podemos ver claramente que los hermanos que están en el cielo no se desentienden de nuestras dificultades. Ellos están rogando por nosotros, incluso claman justicia por su sangre. Los mártires, los primeros que murieron por la causa de Cristo, la misma palabra de Dios los tiene puesto ahí hablando en favor de nosotros. Entonces, la palabra de Dios es clara, hermano. Esto no es un invento nuestro, ni es un capricho, ni es una torcedura de la Escritura. Estamos presentando cómo a través de la palabra de Dios, tanto los ángeles como los primeros cristianos que murieron, los mártires, están abogando en favor nuestro. Entonces, claramente podemos ver que la intercesión es algo totalmente real. Y como dije primero, si nosotros que somos tan pecadores podemos interceder unos por los otros, ¿cuánto más aquellos que ya están cara a cara con Dios? Hermano Roquel. Sí, Adrián, tuve un pequeño problema técnico, pero bueno, mira algo interesante. Este texto que acabas de leer, que es riquísimo, me ayuda a mí a entender algunas cosas. Fíjate, analicemos el contexto. La visión que tienen algunas personas es que cuando alguien muere, o se le pone una cortina y ya no sabe de lo que pasa en la tierra, o peor aún, no le importa. Entonces, ¿qué es lo que realmente nos enseña la Escritura? Que ni una cosa ni la otra. Primero, porque la caridad de las personas que están en el cielo es mayor que la nuestra. Así que mucho menos podrían desentenderse de sus hermanos que son miembros de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo, y decir que no les importa. Segundo, el mismo texto nos manifiesta algo interesantísimo, Adrián. Fíjate, cuando ponemos atención, son personas que acaban de morir. No, acaban de morir. Y cuando van a morir, van a orarle a Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué le piden a Dios? Bueno, le están pidiendo a Dios que por qué no hace justicia.
Y la pregunta que se impone, ¿y cómo ellos saben que Dios no había hecho justicia? Si ellos están muertos. ¿Cómo ellos saben que ya Dios no en ese momento no había matado o había hecho algo para hacerle justicia a ellos? Ah, porque ellos sabían que hasta ese momento lo que estaba pasando en la tierra y estaban diciéndole, oye, Señor, está pasando esto, ¿hasta cuándo tú vas a actuar? Entonces, porque si hubiera sido de otra manera, Dios le hubiera dicho, oye, pero ¿cómo tú sabes? Si tú ni sabes lo que está pasando, lo que estoy haciendo en la tierra. Pero donde el Señor le aceptó la oración es porque ellos estaban hablando con conocimiento de causa, porque estaba, como dice uno, en visión vía satélite, estaban viendo clarito lo que estaba pasando en la tierra y que todavía Dios no había actuado por lo menos como ellos esperaban. Así que eso nos explica de que efectivamente los santos están en el cielo, pero también tienen conocimiento de las cosas que pasan en la tierra. Y no solo tienen conocimiento, sino que intervienen con su oración, pidiéndole a Dios que intervenga en esas cosas. Porque algunas personas también dicen, pero esto, como que hay como una separación y que ellos no tienen nada que intervenir. El otro aspecto importante, Adrián, que hay otro texto en Apocalipsis que a mí en particular me gusta y es por lo siguiente. La visión de algunos hermanos es que usted ora y que esa oración va directamente donde Dios. Sin embargo, es una percepción nuestra, porque fíjense que en el libro de Apocalipsis nos presentan de que hay como una especie de intermediario y hay que aclarar un concepto. La palabra santo, santo en el Apocalipsis no tiene la misma connotación que tiene para nosotros hoy día. La palabra santo para Apocalipsis en la Biblia significaba los miembros de la iglesia. Pero imagínense, la oración de los santos en ese momento significaba la oración de aquellos hermanos que estaban en la congregación, que eran miembros de la iglesia y que estaban orándole a Dios. Pero el texto nos presenta como que hay unas personas que recogen esas oraciones y se las llevan a Dios. Mire cómo lo presenta Apocalipsis 5:8. Cuando lo tomó los 4 vivientes y los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Tenían cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Esas oraciones de los santos se le están presentando a Dios. Estos 24 ancianos y estos vivientes que representan los habitantes del cielo. Entonces, efectivamente, hay un intermediario según el modelo de Apocalipsis de que en el cielo las oraciones pasan también por nuestros hermanos para llevarla allá. Si hay una intercesión, si hay un intermediario y que no ocurre como ellos dicen, que todo va directamente a Cristo y después al Padre. Eso no es lo que dice el Apocalipsis, por lo menos cuando se habla del tema de las oraciones. Así que sí tenemos claridad en ese sentido de que veamos que el modelo bíblico no es como presenta. La gente a veces escucha las cosas y oye, se oye bonito, se oye fabuloso, pero tenemos que ver qué es lo que enseña la Biblia. Adrián. Así mismo es, hermano Roquel. Incluso quisiera compartir también un ejemplo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Para que vean que esto no es un invento de ahora del Nuevo Testamento, porque incluso en el Antiguo Pacto ellos tenían claro que creían en la intercesión de los hermanos que habían partido, esas personas justas que habían partido. Y esto lo podemos ver en el segundo libro de Macabeos, en el capítulo 15, versículo 12, donde mencionan al difunto Onías, que, como dice segunda de Macabeos 15:12, suplicaba con las manos tendidas por toda la comunidad de los judíos. Incluso también vemos al profeta Jeremías, de quien se dice en segunda de Macabeos 15:14, que este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. Los mencionan a ambos, ¿verdad? Tanto a Jeremías como a Onías. Pero qué cosa, que ambos habían muerto hacía mucho tiempo, pero los fieles creían en su intercesión desde el cielo. Y eso está ahí, vuelvo y lo repito, segunda de Macabeos, capítulo 15, versículo 12, y segunda de Macabeos, capítulo 15, versículo 14. En el versículo 12 mencionan a Onías, que es el que suplica con las manos tendidas por toda la comunidad de los judíos, y en el versículo 14 que mencionan a Jeremías, que es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. Dos personas que habían muerto desde hacía mucho tiempo, pero como los judíos veían que ellos intercedían por ellos en oración. Que repetimos una vez más, la intercesión no es otra cosa que hablar en favor de alguien para librarlo de un mal
o para conseguirle un bien. Y esto no es otra cosa que lo que la iglesia llama la intercesión de los santos. Es lo que venimos diciendo desde un principio y lo estamos probando de una y otra manera, desde el Apocalipsis, desde el Antiguo Pacto, desde las cartas apostólicas. Yo creo que, ¿sabe? Si a esta altura hay algún hermano que todavía está resistiéndose a la idea clara de esto, o una de dos, o lo que tiene es ignorancia, o lo que tiene es prejuicio, porque no le veo el sentido de negar esto. Así que yo creo ¿verdad? Que una vez los hermanos comprenden que los que están en el cielo junto a Dios pueden escuchar nuestras súplicas y que pueden ayudarnos con sus oraciones, entonces que vamos a entender de un modo más claro, así también como nuestra Santa Madre del Cielo, la Virgen María, pues también puede interceder por nosotros, que ese es el modelo de oración más hermoso que nosotros tenemos, claro está, después de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, pues yo creo eh, no sé, hermano Roque, algo más que usted quiera aportar, porque que ahí me fui también a la Virgen María y si seguimos, nos metemos en dogmas mareros y queremos enfocarnos en lo de la intercesión de los santos. Mira, Adrián, yo quisiera compartir un texto que me parece que algunas personas, en términos generales, no usan porque amerita una explicación. Y miren lo que tenemos que hablar. Adrián y yo, como tenemos la tecnología, la bendición de Dios, la tecnología de las redes sociales, y hay medios ahora donde uno se comunica. Adrián puede estar en su casa comunicándose con una gran cantidad de personas. ¿Y por qué dirá uno? ¿Y por qué se viene a hablar de eso ahora? Bueno, porque quiero explicar el texto. Fíjense, San Pedro usa una analogía, una expresión, pero tenemos que entender la expresión, ¿no? San Pedro habla de que él está en una tienda y que mientras él está en una tienda, él va a seguir exhortando a la gente, pero que tiene que abandonar la tienda. Entonces, pero recuerde que San Pedro no tenía redes sociales, así que no es que se sentaba en la tienda y exhortaba a la gente de la tienda, ¿no? Eso no es posible. Además, si usted entiende, él está escribiendo una carta para muchas, es una carta llamada católica porque no tenía un destinatario específico, sino era a la comunidad en el orden. Y San Pedro usa una terminología, diríamos, poética. Él habla digamos, de su cuerpo o de su vida terrena en función como que él está habitando en una tienda, pero que él va a tener que abandonar esa tienda, y cuando él abandone esa tienda, él va a hacer una cosa, y cuando está en la tienda hace otra. Entonces, fíjense, mire, voy a leer el texto y después voy a seguir explicando para que lo veamos. Mire lo que dice San Pedro, segunda de Pedro 1, 13, 15. Considero que es mi deber, mientras permanezca en esta tienda, estimularlo con mis exhortaciones, porque sé pronto que tendré que abandonarla, según me lo ha manifestado el Señor Jesucristo. ¿Qué les parece? ¿Es que será que el hermano a veces tendría redes sociales que desde la tienda estaba exhortando al orbe, como hace el Papa Francisco hoy día? No, él se está refiriendo que el punto de vista espiritual, si usted se pone a analizar el texto, de que mientras esté en la tierra, en la vida presente, él, a todo el que pueda, él va a seguir exhortándolo, porque ese es su deber, a que sigan la vida según Cristo, ¿no? Pero él dice que va a abandonar la tienda. ¿Qué tienda es la que va a abandonar? ¿Qué sentido tiene? Él está hablando de una tienda donde él estaba ubicado. ¿Y qué tiene eso de que se vaya a una tienda y tienda a otra? Eso no tiene sentido, ¿verdad? Lo que él se está refiriendo obviamente a su vida. Mientras yo esté en esta tienda, es decir, mi vida natural, yo seguiré exhortando, pero pronto la voy a tener que abandonar. En pocas palabras, una manera poética de decir que me voy a morir. Ya voy a dejar esta tienda. Pero mira el comentario final, que es lo que quiero destacar. Dice que pero dice que pronto va a abandonar la tienda porque Jesucristo se lo dijo. Dice, y procuraré que incluso después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas en todo momento. Como San Pedro, después de su partida, va a hacer que nosotros recordemos las cosas en todo momento, si no es a través de su intercesión, su oración en nuestro bien por todos nosotros. Entonces, ahora que lea el texto despacio, van a verle todo el contexto. Dice, considero que es mi deber, mientras permanezco en esta tienda, estimularlo con mis exhortaciones, porque sé que pronto tendré que abandonarla, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. Y procuraré que incluso después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas en todo momento. La única forma que una persona después que muere, después que abandona esta tienda, después que abandona esta vida, pueda seguir ayudando a los otros es a través, definitivamente, de la oración de intercesión. Adrián.
Y hablando de intercesión, no podemos dejar pasar por alto, ¿verdad? Ese pasaje de Juan capítulo 2, versículo 1 a 12, que es donde la Virgen María intercede claramente, directamente ante Dios, que no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Y en esas bodas de Caná, es que Cristo hace su primer milagro por intercesión de María Santísima, el cual, como dice el final del versículo, sus discípulos creyeron en él. Así que otro ejemplo que está más que claro y directamente en los evangelios, donde María directamente con nuestro Señor Jesucristo también hizo esa intercesión. Repito nuevamente, Juan 2, del 1 al 11, que es el famoso capítulo de las bodas de Caná. Así que en mi aspecto, ¿verdad? Y en lo que he podido compartir, eh, yo diría que si vamos a resumir todo lo que hemos estado hablando hasta este momento, podríamos decir que aunque tenemos un solo mediador en la persona de nuestro Señor Jesucristo, ya que fue quien murió y resucitó por el perdón de nuestros pecados, todos estamos llamados a ser intercesores, como nos mostró claramente la palabra de Dios, el apóstol San Pablo, exhortándonos a que todos oremos. Repito nuevamente, si vamos a resumir, podemos ver que aunque tenemos un solo mediador en la persona de Cristo, sabemos que todos estamos llamados a ser intercesores, ¿verdad? Todos tenemos que orar los unos por los otros. Hemos visto ejemplos de la palabra de Dios donde claramente vemos que tanto los ángeles como los santos, como incluso la Virgen María, pueden interceder por nosotros. Y aclaramos en múltiples ocasiones que interceder no es otra cosa que hablar en favor de alguien para librarlo de un mal o conseguirlo un bien. Entonces, si miramos todo esto en un compendio, vemos que entonces cuando la Iglesia Católica habla de lo que es la intercesión de los santos, aquí no se está hablando de nada de otro planeta, aquí no se está hablando de nada que le quite gloria a Dios, sino que por el contrario, aquí vemos de manera más amplia y plena lo que decía nuestro Señor, que todo lo que pidan en mi nombre se les concederá, porque por los medios de Cristo es que tenemos todos esos santos de la Iglesia triunfante, los ángeles, los santos, la Virgen María, intercediendo en favor suyo y mío. Y nosotros que estamos aquí en la tierra, seguimos también intercediendo unos por otros en oración. Lo seguimos haciendo. Pero eso es lo que nos está preparando aquí para el día en que lleguemos al cielo, poder también hacerlo por los que están aquí. Por eso es que la iglesia no se desvincula de ninguna manera lo que es la iglesia en su estado militante, su estado purgante y su estado triunfante, porque es un solo cuerpo místico de Cristo, que si uno siente, todo el cuerpo padece. Y aquí tenemos que entenderlo a perfección todo esto, como ese cuerpo del Señor, como dice San Pablo, la mano no puede decir yo no soy el cuerpo porque no soy el pie. Los ojos no pueden decir yo no soy el cuerpo porque no es, qué sé yo, la nariz. Todos formamos parte de un solo cuerpo, que es la iglesia. Y aquí podemos entender perfectamente con esta información que el hermano Roque y yo hemos estado proporcionando en estas últimas transmisiones, la perfección de nuestro Señor y cómo siempre vamos a ser uno, como decía Juan 17:21, que sean uno como tuyo, somos uno, Padre, para que el mundo crea. Hermano Roque. Adrián, hay un tema que yo también quisiera hacer una aclaración. Y fíjate, que es el tema de los milagros. Muchas personas se escandalizan, por lo menos Adrián comentó algo así muy por encima, sobre las gracias que él le da a San José por su intercesión. Entonces tenemos que partir de un principio. Primero, la definición de un milagro. El milagro no es una acción sobrehumana. El milagro es una acción sobrenatural. Significa que ninguna criatura, ni los demonios, ni los ángeles pueden hacerlo, solo Dios. O sea, sobrepasa la naturaleza. Todo lo creado es sobrepasado por el milagro, porque solo Dios lo puede hacer. Así que partamos de ese principio. La Iglesia Católica enseña que solo Dios puede hacer milagros. Sin embargo, es un concepto bíblico que no vamos a desarrollar ahora, sino por cuestiones de tiempo, pero creo que todos aceptamos de que Dios le concede autoridad a algunas personas de hacer eso. De hecho, tenemos ejemplos claros en los evangelios cómo Dios le dio autoridad a sus apóstoles para que realizaran milagros. Entonces, te dirá, bueno, ¿quién hizo el milagro? ¿San Pedro o Dios? Bueno, Dios hizo el milagro, pero ¿le podemos decir que San Pedro no lo hizo? De hecho, el mismo texto, por ejemplo, mire lo que dice Hechos 19, del 11 al 12. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de San Pablo. Entonces, San Pablo tenía algún tipo de autoría. Entonces, ¿por qué? Porque había que usar, dice el texto, cosas que San Pablo había usado. No era que ni siquiera San Pablo, ¿cómo se llama? Oraba, sino que usaban cosas que San Pablo había usado
y eso provocaba sanaciones. Ahora, ¿por qué hago toda esta explicación? Porque efectivamente algunas personas se escandalizan cuando un católico dice, oye, la Virgen María me concedió el milagro, o San Pablo o San Pedro me consiguió la sanación. Entonces, algunos dicen, bueno, lo que pasa es que a estas personas le están quitando la gloria a Dios. No necesariamente, sino que lo que pasa es que tenemos que analizar el lenguaje que las personas usan. Y voy a poner el siguiente ejemplo. Si Adrián, por ejemplo, necesita un favor, ¿no? Pero él no conoce, digamos, al gobernador, pero alguien que sí es su amigo lo conoce. Él va allá y habla con su amigo, y su amigo habla con el gobernador y, hombre, consigue la gracia que él quería, pues el gobernador se la concede. ¿Qué pasa? Adrián, por supuesto que va a estar agradecido con el gobernador por lo que le hizo, pero no dejará de estar agradecido con aquel que se tomó el trabajo de ir allá y hablar con su amigo el gobernador en bien tuyo. Entonces decía mi madre que de gente educada es ser agradecido. Entonces, efectivamente, otro ejemplo que me gusta a mí poner, digamos que nuestro hermano Adrián, viene otro hermano y le dice, hermano Adrián, tengo un familiar enfermo. ¿Puede usted ir allá y orar por él? Bueno, va Adrián y ora por él. Y Dios concede la gracia de que la persona es sanada. Hombre, todos saben que la gloria es para Dios. Dios fue que Adrián no tiene ningún poder para sanar a nadie. Pero pregunto, ¿esa persona no va a estar agradecido? ¿O el enfermo con Adrián por haber ido allá a orar por él? Por supuesto que va a estar agradecido. ¿Ve? Y va a poder decir, oye, gracias a Adrián, yo estoy levantado. ¿Cómo es eso? Bueno, Adrián fue y oró por mí. Y me levanté de la enfermedad. ¿Y acaso está diciendo mentiras? No está diciendo mentiras. Él no tiene un poder, pero Dios se le concedió que a través de él se diera algo. Es de la misma manera que nosotros hablamos en cuanto a los santos. Me pregunto yo, cuando algunos hermanos dicen campaña de milagros, ven el pastor fulano que viene a hacer milagros, entonces ahí no están ofendiendo a Dios, ¿no? ¿Por qué no dicen que ese pastor no venga y que ore cualquiera por acá? ¿Y que para qué tiene que venir ese pastor para que haya campaña de milagros? Ah, no, entonces cuando usted lo hace sí está bien, pues. Pero cuando el católico dice que un santo le concedió un milagro, entonces está ofendiendo gravemente a Dios. Entonces, esto es importante aclararlo, porque muchas veces se usa como un arma, no sé si ya ha tenido la experiencia, para criticar y cuestionar que nosotros creemos que los santos hacen milagros, que la Virgen María hace milagros, o que le robamos la gloria a Dios cuando Dios es el que hace el milagro, y eso nada más aleja de la verdad. Adrián. Ni más ni menos, hermano Roquel, y qué bueno que lo traes a colección, porque sabemos que claramente cuando uno muestra toda la información de la realidad de la intercesión de los santos, pues siempre van a venir a decir que es que uno le quiere quitar la gloria de Dios. Y claramente esto no es el programa de la Virgen de Guadalupe, esta que ponen, la Rosa Guadalupe que ponen a cada rato, que lo que tienen son enseñanzas anticatólicas. Claramente, como dijo el hermano Roquel, la Iglesia Católica está más que clara y entendida que ni la Virgen, ni los ángeles, ni los santos hacen milagros, sino que solamente lo hace única y exclusivamente Dios. Pero Dios hace los milagros por medio de ellos, que ahí es donde entra la intercesión. Por medio de uno, por ejemplo, como dijo el hermano Roque, si uno va y ora por alguien y se sanó, yo no hice el milagro, lo hizo Dios por medio de mí. Y así sucesivamente es con la Virgen, con los ángeles y los santos. Dios puede obrar milagros por medio de ellos. Y con los ejemplos bíblicos, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. No era la sombra de Pedro, era Dios mismo por medio de Pedro. Con los paños de San Pablo, no era con los paños, era Dios por medio de eso que hacía la obra. Y ahí es que está el detalle. Cuando lo entendemos con una mente abierta, clara, sin prejuicios, sin ignorancia, podemos ver que nada es imposible para Dios. Y como puso el buen ejemplo, si fulano de por ahí viene supuestamente que tiene poder de hacer milagros, bueno, ven acá, él sí y acá no. ¿Dónde entonces está la diferencia? La diferencia está grande en que nosotros creemos que la gloria es para Dios y el otro quiere agarrar la gloria para él. Así que yo creo que más claro no canta un gallo, mis queridos hermanos. Lo que si tiene algún mensaje final. Sí, yo quisiera compartir otro tema, Adrián. Fíjate, y es el siguiente. Mira, algunas personas cuestionan, dicen, ¿por qué ustedes van a los santos? Tienen que ir directamente a Cristo. Y yo le cuestiono, oiga hermano, usted sabe por qué nosotros acudimos a los santos, por la misma razón que usted pide oración. Porque nosotros pedimos a Cristo directamente. Pero ¿por qué usted pide oración? Porque usted siente que su oración le falta fuerza, le falta fe, le falta unción, como le dicen ustedes. Ahí sí, usted puede pedir la oración del pastor, de la congregación, y eso no tiene nada de malo.
y ahí no le falta fe. Pero yo digo, ¿por qué va del hermano? Vaya donde Cristo, va donde un hermano pecador, un hombre sin valor. Vaya directamente a Dios y no le pida oración a nadie. Pero no somos consecuentes, ¿verdad? Pero entonces cuando se trata del católico, sí cuestionamos que vayamos de los santos. Nosotros vamos a los santos por esas mismas razones. Porque nosotros desconfiamos no del amor de Cristo ni del poder de Cristo, sino de nuestra oración. Nos parecemos un poco a aquel padre que le dijo a Jesucristo, oye, si puedes, haz algo. Y Jesucristo le dijo, ¿cómo que si puedo? No sabes que si tienes fe, verás la gloria de Dios. Entonces queda el padre, ayúdame en mi poca fe, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Realmente eso es lo que nos pasa a nosotros. Nos pasa que nos falta fe, nos falta interés en la oración. Entonces, ¿qué hacemos? Pedimos ayuda de los hermanos, tanto que están en la tierra como que están en el cielo. Y yo quiero terminar, Adrián, esta reflexión diciendo, hermano católico, no permitan que le roben la riqueza del don que Dios nos ha dado por la comunión de los santos y la intercesión de los santos. Porque hay católicos que se avergüenzan de pedirle a la Virgen María, de pedirle a un santo, porque se están influenciados por teología protestante. Entonces de repente usted le dice, ¿usted le ora? No, yo solo le oro a Cristo. Cuando yo oigo un católico ahí, yo digo, está influenciado. Porque la iglesia a lo largo de los siglos ha sido constante en enseñar que es muy provechoso la intercesión y el pedir la intercesión de la Virgen María, de San José y de los santos. Un medio, de hecho, cuando pronto celebremos la Pascua, vamos a tener una oración larguísima donde pedimos a una playa de santos por nosotros, ¿no? Recordemos esa hermosa letanía que hacemos de todos los santos. Entonces la iglesia siempre ha rezado por los santos, así que no deje que le roben esa riqueza. Adrián. Así mismo es, hermano Roquel. Yo creo que en mi parte simplemente queda exhortar a todo aquel que esté viendo esta transmisión que deje su comentario, lo que desee, ¿verdad? Si qué le ha parecido, qué piensa, si quiere hacer algún aporte, si tiene alguna inquietud. No olvide de compartir este video con todos sus contactos para que la información sea de bendición para todos y que ore siempre por nosotros para que podamos seguir haciendo esta obra, pero más allá de hacer la obra, que algún día podamos todos alcanzar esa santidad sin la cual nadie verá al Señor. Muy bien, Adrián, entonces no queda más que decirle que le damos las gracias por estar con nosotros y que nos vemos próximamente en otro programa de Apologética. La verdad los hará libre. Dios los Hasta pronto. bendiga.